Continuando con más a esta hora en agenda parlamentaria y pidiendo las disculpas del caso por la interrupción de orden del día, pero a esta hora, siendo las 6 de la tarde con 35 minutos, nos vamos a trasladar a la presentación del libro El expediente judicial secreto del 5 de febrero de 1975 y la rebelión de los discípulos de Haya de la Torre. Este es un libro que va a ser presentado, ha congregado la congresista Luciana León Romero para que pues participen las personas que hayan decidido, para que puedan conocer más acerca de este libro, y vamos en estos momentos ya a escuchar las palabras de inicio. Vamos a saludar a los invitados especiales. Como quieran. Hay que resaltar que en esta mesa se encuentra también el congresista Jorge del Castillo, miembro de la célula parlamentaria aprista, quienes pues van a poder también dar su punto de vista en torno a ese libro que va a ser presentado el día de hoy. Quiero dar inicio ya a la ceremonia de esta presentación. El expediente judicial secreto del 5 de febrero de 1975 y la rebelión de los discípulos de Haya de la Torre. Si uno haría un recuento de lo que sucedió un 5 de febrero de 1975, pues hay que recordar que en aquella época se dio el limazo o el febrerazo, nombres con que se conocen a una serie de revueltas populares ocurridas en nuestra ciudad capital un día miércoles 5 de febrero de 1975, y que pues muchas de las personas fueron reprimidas en ese entonces por el gobierno de turno, por el régimen de turno. Trajo como consecuencia el agravamiento para poder dar inicio, agradeceremos a nuestro amigo que está filmando tomar asiento para poder dar inicio al evento. Muchas gracias. Revuelta en medio de la crisis política finaliza la primera fase de un gobierno militar. Hubo una manifestación policial también. Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas noches. El Congreso de la República y el despacho de la señora congresista Luciana León Romero, organizadora del evento, les dan la más cordial bienvenida a la presentación del libro El expediente secreto del 5 de febrero, la rebelión de los discípulos de Haya de la Torre. Se encuentran en la mesa de honor la señora congresista Luciana León Romero, organizadora del evento, asimismo el señor congresista de la República Jorge del Castillo Gálvez, el doctor Manuel García Torres, autor del libro El expediente secreto del 5 de febrero, la rebelión de los discípulos de Haya de la Torre, y los comentaristas ilustres Alberto Borea Odría, el señor Víctor García Toma, el comunicador Germán Luna Segura y el señor periodista Víctor Andrés Ponce. Seguidamente se proyectarán videos inéditos sobre el 5 de febrero.
declarado en huelga y un nutrido grupo de efectivos se atrincheró en el cuartel de Radio Patrulla. El ejército no dialogó, simplemente disparó. Al día siguiente, ningún policía salió a las calles. La ciudad desguarnecida se envolvió en una violenta jornada de disturbios y saqueos. Se ha procedido a la proyección del video inédito el 5 de febrero. La mesa da la más cordial bienvenida a la doctora Carmela de Orbegoso Russell, abogada y escritora, y asimismo al doctor Oscar Benavides, exalcalde de Ate. Bienvenidos. Seguidamente, palabras de inauguración y presentación del libro a cargo de la señora congresista doctora Luciana León Romero. Muy buenas tardes. Un saludo muy especial a toda la distinguida audiencia y, por supuesto, a todos los miembros de la mesa que el día de hoy nos están acompañando en esta fecha tan especial de aniversario, el expediente secreto del 5 de febrero. Manuel García Torres ha publicado el expediente secreto del 5 de febrero, que tiene como sugerente subtítulo La rebelión de los discípulos de Aya de la Torre. Se trata de una obra histórica con gran contenido testimonial. Manuel García esclarece un hecho del pasado relativamente reciente que cambió el rumbo no solo de la historia del Perú, sino de América Latina. El 5 de febrero de 1975 inició el retorno a la democracia en nuestro país y puso coto al intento del comunismo internacional de apoderarse o del Perú o de Chile o de ambos países. Manuel García, conocido por sus amigos como el Pato García, fue uno de los principales protagonistas de esta gesta democrática y nos regala con su testimonio personal sobre todo lo que ella significó. Narra lo que él personalmente vio
escuchó y vivió durante los difíciles y hasta trágicos sucesos. Nos describe también el altísimo precio que tuvo que pagar por la lucha de sus ideales, porque fue vilmente torturado y encarcelado. Es un informe de primera mano narrado por un protagonista y no por un simple cronista. A diferencia de otros testimonios históricos, Manuel no se circunscribe en lo meramente anecdótico, dando cauce a su vocación de historiador, lo que nos puede dar de una sorpresa futura. Ubica históricamente los sucesos del 5 de febrero y describe minuciosamente la situación histórica y social de dicha época y el precio equilibrio de fuerzas que se tenía. Se trataba de una dictadura ya resquebrajada interiormente. Para mantenerse en el poder, la dictadura estaba planificando un hecho demencial, aunque espectacular, la guerra con Chile, en la que el comunismo internacional cifraba grandes esperanzas. Al igual que lo que sucedió con muchos países en la Segunda Guerra Mundial, el comunismo internacional veía en esa posible guerra la ocasión de apoderarse de ambos países, o en el peor de los casos, al menos de uno. El maestro Víctor Raúl Haya de la Torre, quien encarnó durante la dictadura todos los ideales de la democracia y los derechos de la civilidad, fue el primero en percibir lo que se estaba maquillando y jugándose la vida. Puso en alerta a muchos militares, patriotas y de buena voluntad de los peligros que se avecinaban. No clamó en el desierto. Su voz fue escuchada. El policial estudiantil del 5 de febrero de 1975, que tuvo entre sus principales protagonistas al autor del libro que hoy presentamos. Gracias a la obra histórica y testimonial de Manuel, los sucesos del 5 de febrero ya no pueden ser valorados como algo simplemente anecdótico. Se trata de un gran movimiento popular que obligó a los más altos mandos de las Fuerzas Armadas a que tomasen conciencia de los peligros que se cernían sobre nuestra patria y tomar la decisión de reinstaurar la democracia. Al margen de la ubicación y explicación de un relevante hecho en la historia de nuestra patria, la ópera de Manuel García Torres también le regala al país dos documentos históricos de gran valor e importancia. El primero de ellos, el poner en manos de los estudiosos de la historia un documento de gran valor, esto es, el expediente del 5 de febrero. Manuel Aquésolo, gran luchador social y destacado intelectual, aprista, leal y consecuente, sumamente vinculado al maestro Luis Alberto Sánchez, guardó con gran celo dicho documento. Poco antes de su prematura desaparición, instruyó a su esposa para que entregase dicho documento a su gran compañero de luchas apristas, Manuel García Torres, a quien acompañó en las gestas del 5 de febrero. Se trata de un documento de innegable valor histórico. El segundo mérito, tan importante o más que el primero, es el transmitir la posteridad del testimonio personal de Haya de la Torre, sobre todo lo que hizo en esos años para salvar al Perú y a Indoamérica del peligro comunista y para que nuestro continente nuevamente retornase a la senda de la democracia. No se puede entender el retorno a la democracia de nuestros países sin la obra titánica que desplegó en la década de los 70 Víctor Raúl Haya de la Torre. Uno de los títulos que con justicia se le podría dar a Víctor Raúl es el ser el gran campeón de la democracia en el Perú y en América Latina. Solo nos queda agradecer a Manuel por sus grandes luchas a favor del aprismo, de la democracia y del Perú. Las persecuciones, cárcel y torturas que sufrieron no han sido en vanos. Mal que bien, la democracia se restauró gracias a las luchas de innumerables trabajadores manuales e intelectuales que tuvieron la suerte de gozar de la docencia y la decencia de Haya de la Torre. Ahora, deseo hacer dos reflexiones, dada su presencia y porque nos encontramos en el Congreso de la República. No podemos ser ajenos a hacer unos comentarios políticamente coyunturales. La primera de ellas está relacionada con la situación política de nuestro país, complicada e imbricada por diversos acontecimientos que diariamente nos tienen
en sobresaltos y que no permite que la economía crezca al igual que el empleo. Los enfrentamientos de la clase política, en donde no hago distingo, ya sea el poder ejecutivo o el poder legislativo, no tienen cuándo acabar. Vivimos en un país enfrentando constantemente por diversas pasiones, sin tender puentes de entendimiento, para lo cual debemos recordar las palabras de Ramiro Prialé: conversar no es pactar. Por ello hago votos en mi condición de congresista de la República para que se abran nuevos caminos de entendimiento, para beneficio de los que menos tienen y que son finalmente nuestra razón de ser por mandato de nuestro jefe Víctor Raúl Haya de la Torre. La segunda reflexión va dirigida a mi partido, en el que ninguna lucha interna nos llevará a buen puerto. Aquí presentes todos compañeros, o la gran mayoría, estoy segura que todos, en el fondo todos. Estamos muy cerca del 2021 y tenemos todos como mandato imperativo resguardar la herencia de nuestro fundador y alzar nuestro espíritu revolucionario. Debemos recobrar la confianza del pueblo peruano y en ese sentido estoy dispuesta de ser parte sobre todo a ese gran compromiso, a esa gran revolución, a ese gran trabajo que tenemos que hacer como tercera generación, como nieta de Rómulo León Ramírez, como hija de Rómulo León Alegría, que hoy te acompaña en espíritu, en mente, en corazón. Que el APRA nunca muera. Finalmente, abusando de su paciencia, de su tiempo, compañeros, aprovecho para compartir con ustedes una idea que me ha sido ofrecida por el embajador Ernesto Pinto Basurco, y es cumplir con un mandato que la humildad del autor lo hizo de repente callar, pero estoy segura que nosotros tenemos la obligación de llevar a la práctica. Y tú, Manuel, con tu conocimiento, con tu experiencia, tendrás que ser uno de esos autores. Y eso es llevar y editar la próxima película sobre la vida y obra del más ilustre de nuestros peruanos, la vida de Víctor Raúl Haya de la Torre. Gracias, Manuel, por tan importante testimonio del que nos hablas el día de hoy. No porque te lo contaron, sino porque tú lo has vivido, tú lo has escrito y tú lo compartirás hoy día con todos nosotros y con las nuevas generaciones. Muchísimas gracias. Bien, para compañeros. Agradecemos la participación de la señora congresista de la República, Luciana León Romero. La mesa da la más cordial bienvenida al doctor Carlos Navas Rondón, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Asimismo, al doctor Víctor Raúl Díaz Chávez, ex viceministro de Estado, y al doctor Wilder Calderón, ex congresista de la República. Seguidamente, comentarios del señor periodista Germán Luna Segura. Es escritor y periodista, abogado por la Universidad Nacional Federico Villarreal, con estudios de maestría, mención en gestión pública, conferencista y acucioso investigador. Ha presentado diversas ponencias sobre historia y ciencias sociales, entre las que destacan diversos títulos en torno al pensamiento político del líder Víctor Raúl Haya de la Torre. Promueve y dirige el periódico La Tribuna, Radio Fraternidad, y es presidente de la Comisión Nacional de Ideología y Doctrina del Partido Aprista Peruano. Tiene la palabra el señor Germán Luna Segura. Bienvenido. Tengan ustedes muy buenas noches. Para mí representa una satisfacción inmerecida el haber acompañado al doctor Manuel García Torres
en el esfuerzo de ilustrar lo que significó esta jornada del 5 de febrero de 1975, que ha tenido y tiene una connotación superlativa en la historia del país. Cuando conversábamos sobre los temas que iban a hilar esta historia, a narrarse, sentía que había un dato aún pendiente, y lo conversábamos una y otra vez con Manuel, y insistíamos en la necesidad de establecer cuáles habían sido los elementos históricos que habían producido este esfuerzo colectivo, poco entendido, poco comprendido y tan satanizado en un momento determinado en la historia política del país. El 5 de febrero no es un hecho casual, es consecuencia de una conducta histórica. Dicen que la historia de los pueblos es la historia de sus luchas, y las luchas se concatenan en un esfuerzo común por ideales y por organizaciones que representan estos ideales sobre la base precisamente de ideas. Con el surgimiento del aprismo el año 1930 en el Perú, la organización de los pobres, la organización del pueblo, trae a la luz un discurso nuevo, emotivo, un discurso que vincula y hermana a la gente sobre la base de objetivos nacionales, de reconstrucción nacional, de edificación de un nuevo ser y, naturalmente, de un nuevo Estado, un Estado que aleje la postración de los pobres y edifique un nuevo ser. El gran discurso de la Torre tiene que ver con la llegada del hombre nuevo, de este hombre que iba a partir de este esfuerzo colectivo a construir una sociedad mejor, más justa y fundamentalmente libre. Pero ese discurso no era un discurso exclusivo de la gente humilde, era básicamente un discurso popular, un discurso que llegó a todas las esferas sociales y que comprometió a los ciudadanos del Perú en general. Por eso la enorme presencia aprista en todo el curso de la historia a partir de 1930. Pero con la llegada del aprismo llegan también la organización de los primeros y grandes movimientos sociales, el encumbramiento de los movimientos gremiales y sindicales y juntos el esfuerzo colectivo por acabar con el oprobio y la dictadura. El gran esfuerzo del aprismo es un esfuerzo por construir la libertad, por recuperar la libertad y por ir construyendo lo que después hemos conocido como la democracia. Pero en este esfuerzo, sobre todo en la parte más profunda del país, una conjunción de espíritus fueron uniéndose para, en la misma dirección, ir construyendo una nueva mentalidad y un nuevo discurso. En el Perú, el surgimiento del ejército está vinculado fundamentalmente al mantenimiento del poder y de los elementos que constituyen los privilegios del poder. En este contexto surge la Guardia Civil. La Guardia Civil fue fundada originalmente como una organización militar, una rama del ejército, y tuvo siempre una connotación de carácter militarizado. Concurrió entonces en el esfuerzo del ejército por aplacar todas las rebeliones sociales y ajustar las políticas del Estado a las políticas represivas que dictaba el gobierno de turno. Desde 1930, los mandatos de los gobiernos, de los sucesivos gobiernos, fue fundamentalmente mantener el orden. Y el orden significaba en ese momento mantener los privilegios. La Guardia Civil tuvo que cumplir en todas estas etapas, a partir de 1930, tareas de represión en las que no siempre estuvo muy cómodo, razón por la cual en sucesivos periodos fue sustrayéndose de la tarea represiva, cosa que fue observada por el ejército, los gobiernos de turno, que tuvieron la necesidad de ir creando instituciones paralelas a la Guardia Civil para que pudieran cumplir la función de la que teóricamente se sustraía.
la famosa, heroica Guardia Civil tuvo que de repente soportar la creación de una brigada de policía política para que cumpliera las labores de soplaje que la Guardia Civil en su conjunto se negaba a cumplir. Luego hubo una policía política de persecución, porque los sectores de la Guardia Civil dedicadas a las tareas de seguimiento se resistían a cumplir labores de soplaje y de delación. Así fueron surgiendo todas estas organizaciones al interior de la Guardia Civil, y entonces la pregunta comenzó a tornarse preocupante. Los gobiernos se preguntaban por qué era que los policías se sustraían de las tareas represivas. La respuesta estaba fundamentalmente en los pueblos, porque el policía, al llegar a una comunidad, establecía nexos con la ciudadanía que lo hacían convivir, vivir y relacionarse entre sí, cosa que no sucedía con el ejército, que por lo general se afincaba en sus bases militares aislándose de la población. Con el transcurso del tiempo y al producirse este fenómeno, los gobiernos fueron restándole a la Guardia Civil todo el empoderamiento original que tenía, y se le fue recortando el armamento, se le fue recortando las municiones, se le fue creando una especie de misión mucho más civil, pedagógica, hasta convertirlo en lo que tenemos nosotros como gráfica del policía, que es el policía cruzando en una avenida con un niño y una vara al costado. Esto no es un hecho casual. Esta sustracción de responsabilidades originales responde a que los movimientos producidos en el Perú en el curso de la historia fueron contando con mucha simpatía de muchos elementos de la Guardia Civil. En el año 1931, por ejemplo, el ejército sánchez-cerrista tiene una misión de lucha y de surgimiento en el Cusco. Y contra todo lo esperado, quien aplaca este movimiento de insubordinación militar es la Guardia Civil. Son los comandos, las brigadas y los guardias civiles de la zona que se enfrentan al ejército, aplacan la insubordinación contra el orden establecido, a la espera, dice el comunicado, del llamamiento nacional que debía hacer Víctor Raúl Haya de la Torre. En 1932 Haya es detenido el 6 de mayo y se produce como consecuencia de esta detención y la inminencia de su asesinato una insurgencia de los marineros que toman toda la bahía del Callao y todas las embarcaciones que se encontraban allí. Debía salir a aplacar esta rebelión el fuerte Rímac y los comandos del ejército. Sin embargo, la Guardia Civil se resistió a movilizarse en respeto y tolerancia por el sentimiento popular. Hay una serie de eventos que se producen en el transcurso del año 31 hasta el año 35, que van desde la protesta producida por los guardias civiles frente a la masacre en Paiján, Chocope y otros lugares de Trujillo en la famosa Navidad de Sangre producida en el año 31, y que pasan por los episodios de la Revolución de Huancavelica, el Valle del Mantaro y los demás movimientos revolucionarios producidos por el aprismo entre el año 31 y 35. En todos los casos, los elementos de la Guardia Civil guardan profundo respeto por la movilización del pueblo. Incluso en la ciudad de Huaraz, frente a la insurgencia popular que se produce y las protestas contra el gobierno dictatorial, los policías ceden sus uniformes a los milicianos para que estos se trasladen por la ciudad e ingresen al cuartel militar y puedan tomarlo. Por eso es que en la revolución de Huaraz, en los actos preparatorios de la revolución, no se produce un solo balazo. Y es porque los milicianos apristas transitan por toda la ciudad vestidos de guardias civiles, uniformes que son entregados por los guardias civiles para que esto se pueda producir. Pero esta interrelación que se produce
entre milicianos, apristas, pueblo y guardias civiles, comienza a explicarnos de una u otra manera por qué el encono producido por parte de las Fuerzas Armadas respecto de ellos, por qué la salvaje agresión producida el 5 de febrero y por qué la solidaridad de los estudiantes, fundamentalmente apristas, respecto de una lucha absolutamente justa que venían ellos produciendo. No es suficiente la bofetada de la que se narra para justificar un evento de esta naturaleza. Tampoco es justo aplacar el ánimo de este pueblo que insurge, se moviliza, y esta policía que tiene gestos de solidaridad con este pueblo respecto de un saqueo que tiene otro tipo de explicación. Finalmente, como todos aquí suponemos, que la policía militar hubiese significado alejar cualquier posibilidad de insubordinación o saqueo como el que se produjo. De tal suerte que el retraso de la presencia de las Fuerzas Armadas en la ciudad significó una provocación adicional en medio de esta huelga para que estos actos se produjeran. Yo no voy a entrar en el tema propiamente del 5 de febrero porque aquí hay un autor y hay un actor, hay un protagonista, de tal suerte que lo mío es de escuchas y de miras, y corresponde a Manuel entrar en los detalles propios de esta gesta. Solo he querido mencionar estos aspectos que vinculan a los guardias civiles, al pueblo del Perú, a sus gestas en el transcurso de la historia y a todo esto que, en mi opinión, lo que hace es formar el escenario en el que se producen estos hechos de violencia, que además no son ni casuales, ni circunstanciales, ni espontáneos. En el libro Arrogante Montonero, Armando Villanueva hace una confesión que a mí me resulta absolutamente pertinente para certificar de alguna manera la otra confesión que hace Manuel García en su libro. Cuando a Armando le preguntan sobre la naturaleza de los actos producidos cuando él intenta tomar con un grupo de jóvenes apristas el cuartel Barbones, él responde que este no fue un acto preparado por el partido. El entrenamiento lo hizo en las faldas, en las laderas del cerro, y fue ejecutado por un grupo de guardias civiles que ayudaron al entrenamiento de los jóvenes en ese momento. Que Aya La Torre no conociera de manera inmediata la movilización de los jóvenes no forma parte ni de un descuido ni de una circunstancia extraña. Era parte de una formación, era parte del resultado de una formación que los jóvenes apristas tuvimos siempre, porque siempre estuvimos preparados para la acción y no para el placer, que esa era nuestra ley, conforme recordarán quienes pasamos por la JAP en aquellos momentos. Yo guardo por Aya de la Torre un recuerdo entrañable. En honor a la verdad, soy menor que Manuel García y, sin embargo, he compartido con él experiencias que me hacen ser un convencido de que los testimonios que él ha graficado y que nos ha alcanzado constituyen parte de esa historia aún no contada, que debe revelarse y abrirse a la historia del país para demostrar primero que aquí no hubo una historia lineal que pasó de presidentes a presidentes, de hospitales a hospitales, de inauguraciones a inauguraciones, sino que hay el empuje valeroso de un pueblo que se confundió en un ideal y que elaboró y preparó toda una historia de entrega y valentía por la que hay que dar testimonio. Yo me felicito de ser aprista, pero me felicito también de haber vivido mi más hermosa juventud rodeado de gente como Manuel Aquésolo, como Alberto Borea, como Víctor García, como Pepe Barba
y como tantos otros jóvenes que se embarcaron en la ilusión de construir un país mejor. Todos, absolutamente todos, bajo la égida de un hombre que nació en 1895, vivió todo el siglo XX embarcado en la tarea de construir un país mejor y cuyo legado y mensaje perdura en el siglo XXI como una estrella que realmente es fuerte y vigorosa. Manuel, yo te felicito y me felicito de haberte acompañado con el entusiasmo de las líneas introductorias de tu texto, dejando testimonio de tu esfuerzo, tu cariño y de tu aprecio. Muchas gracias.